Análisis jurídico del metaverso y sus implicaciones en el ámbito legal. El metaverso en la actualidad pues ha demostrado tener la capacidad de transformar la manera en que se interactúa a través de la red de Internet, presentando un universo paralelo en el que es posible plantearse la idea de una sociedad virtual, en la que los usuarios lleven a cabo transacciones comerciales, acciones de ocio, culturales, laborales, académicas, entre otras más, como si se tratase del mundo físico real, con la salvedad de que existe un vacío legal en torno a la regulación de estas actividades. Motivo por el cual pues debemos plantearnos las bases para generar una normatividad que se adecue a las necesidades de ese espacio virtual, a partir del reconocimiento de sus características y conceptos, que permitan identificar los principales retos a nivel jurídico que se presentan a la par que se evidencian los puntos torales sobre los que debe versar la nueva legislación o las adaptaciones que deberán asumir las reglas existentes. Para tal efecto, y en el conocimiento de la importancia de la unificación en la normatividad internacional, es muy trascendente realizar un estudio comparado respecto a la legislación embrionaria que se ha gestado en otros países para otorgar certeza jurídica al respecto. Para comenzar, debo indicar que el término metaverso se empleó por primera ocasión en el año de 1992 en la novela El No Crash, del autor Neil Stevens, quien acuñó dicha palabra para describir y referirse a visiones de espacios de trabajo virtuales, tridimensionales, donde era posible interactuar entre sí y con el entorno. Mismo concepto que fue retomado 29 años más tarde, en 2021, por el programador y empresario estadounidense Mark Zuckerberg, creador de la red social de Facebook, para nombrar una compañía que engloba, además de WhatsApp e Instagram, sí, con la denominación de metaverso Meta, por ser el significado de esta el que más se acerca a la idea de crear un universo virtual como extensión del mundo físico, donde se pueda convivir con otras personas en tiempo real para estudiar, trabajar o socializar en eventos masivos, tal como se separa del mundo real. Así, el primer metaverso pues, fue creado por Meta y fue Horizon World, un juego de realidad virtual que está disponible solo en Estados Unidos y en Canadá, porque es aquí. Para esto fue necesaria la utilización de gafas virtuales llamadas Oculus Quest. En el mismo se creó un universo donde los usuarios interactúan entre sí, caminan, hablan y realizan diversas actividades a través de lo que se denomina como avatares, que son representaciones gráficas o digitales de una persona en un entorno virtual que controla y elige ciertas características en la apariencia física, vestimenta e incluso habilidades o talentos especiales que definen su personalidad tal y como si se tratara de la persona física. Los mismos son el medio a través del cual se existe dentro de ese entorno virtual, dando la posibilidad de interactuar con otros avatares u objetos presentes en el entorno visual. Debido a que este espacio, los usuarios pueden llevar a cabo acciones sin limitaciones al interactuar con otros usuarios e inteligencias artificiales, mediante un sistema económico propio bajo el sistema de blockchain. Actualmente, algunos de los sectores más interesados en invertir en esta plataforma son el sector inmobiliario, el financiero, la moda, el entretenimiento, el gaming, el arte, la publicidad, todas estas pertenecientes a empresas con presencia mundial. ¿Como cuáles? Pues Netflix, Adidas, Warner Bros., Gucci, Microsoft, Carrefour y Coca-Cola, entre otras, cuyas directrices de expansión comienzan a virar hacia el metaverso, bajo la premisa de que efectivamente se llegará el momento en el que se materializará el sueño de un estado virtualizado dentro de una red absoluta. Incluso de acuerdo con el reporte desarrollado por Grayscale, el metaverso tiene la capacidad de convertirse en una oportunidad de ingresos por un valor de $1 trillón. Y entre las actividades susceptibles de generar dichos ingresos se encuentran las galerías de arte no fungibles, los videojuegos, los juegos de casino, la realización de conciertos, entre otros. Con estos datos alentadores, muchas marcas de sectores industriales importantes están desarrollando nuevos modelos de negocio
Por eso es imperante que los gobernantes y los responsables de dirigir las políticas en materia regulatoria fijen su atención sobre este espacio virtual que no debe ser ajeno a la sociedad física real, en donde las relaciones establecidas son reguladas, ello en aras de mantener el orden, el respeto, la coherencia y la sana convivencia, como obviamente van a ser los principios rectores de cualquier sociedad democrática real y que deben trasladarse al ámbito. Además, debemos saber que no existe actualmente una definición universalmente aceptada del metaverso, lo cual dificulta aún más su regulación, motivo por el cual pues, es necesario partir primero de sus características para posteriormente conceptualizarlo en forma integral. Debido a que si bien desde el punto de vista jurídico puede analizarse como una infraestructura de hardware y software canalizada a través de una red inteligente que pertenece a una entidad con personalidad jurídica que se orienta mediante sistemas de inteligencia artificial, permiten la recreación de la realidad natural mediante tecnología áptica, sensorial y cognitiva en un entorno de redes virtuales que captan y generan datos de cada usuario en tiempo real. Lo cierto es que existen otros elementos que deben incorporarse en su conceptualización, los cuales se derivan precisamente de sus particularidades, y ahí que a continuación pues enuncia de manera taxativa, mas no limitativa, los principales rasgos característicos de esta plataforma. Primero, carece de fronteras. O sea, en él no se conciben barreras entre el mundo real y el digital, que se Segundo, es descentralizado. O sea, ninguna persona, empresa, entidad tiene por sí sola el control sobre el metaverso. ¿Por qué? Porque toda persona usuaria tiene las mismas capacidades de control sobre sus universos. Tercero, es persistente. ¿Por qué? Es decir, está siempre activo y no puede ser eliminado o desconectado. Se trata de un entorno vivo e independiente en el que la vida tiene continuidad sin tener en cuenta las horas a las que se conecta el usuario. Otro elemento del cuarto tiene un propio sistema económico. O sea, las monedas digitales contribuyen a mantener operando economías digitales virtuales. Quinto, es inmersivo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que los usuarios pueden lograr una experiencia sensorial, presencial, inmersiva, con la ayuda de herramientas de realidad extendida. Sexto, crea experiencias sociales, o sea, permite el establecimiento de lazos sociales entre usuarios y con entidades de inteligencia artificial, creando eventos diseñados para ser experimentados en compañía. Otro elemento muy importante es que no tiene límites. O sea, ¿cuántos usuarios lo pueden usar? ¿Hay un número prefijado de experiencias en mundos? Pues la respuesta es no. No. Hasta la fecha el metaverso no tiene límites ni de experiencias ni de usuarios. Otro elemento es que es interoperable. O sea, se trata de una plataforma interactiva e interoperable en tiempo real, que está formada por un sinfín de mundos virtuales que sean interconectados. Sus usuarios pueden crear, monetizar y compartir libremente sus ideas. Además, su interoperabilidad permite conectar una multitud de aplicaciones y de servicios a la vez. Otro elemento es que se considera un espacio para la creatividad. O sea, la creatividad de ese mundo digital no tiene límites. De hecho, las marcas ya están explorando el sinfín de oportunidades que ofrece esta plataforma. Además, ya no solo aprovechan para publicitarse por las calles, sino que venden réplicas de productos reales. Inclusive ya quien ha creado espacios de coworking para fomentar la creatividad. El décimo elemento es que funciona en tiempo real como un mundo paralelo. Esto significa que las personas tienen la capacidad de interactuar entre sí en tiempo real. Otro elemento es que constituyen un futuro colectivo de realidad virtual compartida, creada por la convergencia de Internet y del mundo físico. Otro elemento es que es posible gracias al desarrollo de las tecnologías como el blockchain, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el 5G, la realidad virtual, la realidad aumentada, las cuales conversan para dar lugar a ese nuevo espacio virtual. A partir de esas características, comprendiéndolas e interiorizándolas, se puede conceptualizar en términos generales al metaverso como un mundo de espacio virtual e incluso una dimensión paralela creada a través de la tecnología aumentada, el blockchain y la realidad virtual, donde las personas pues, pueden acceder mediante dispositivos electrónicos como si estuvieran dentro de él e interactuar tanto con un entorno tridimensional como con otros usuarios en tiempo real, conformando un espacio no físico que va más allá de los juegos o de las redes sociales, mismo que permite a los internautas crear o experimentar nuevas realidades digitales a través de avatares.
y además permite una constante evolución y expansión con numerosas posibilidades de desarrollo de aplicaciones en diversas áreas, como son el entretenimiento, la educación, el trabajo remoto, la salud, el ocio, el arte, la producción, la economía, el deporte, entre otros, que causan una disrupción con motivo de la evolución de la conectividad de Internet, lo cual supone una gran oportunidad de inversión y negocio que necesariamente requiere de un marco jurídico que permita su expansión de manera sostenible y segura. Así, en el aspecto jurídico, lo que corresponde es enfocarse en el conjunto de normas legales y reglamentaciones que se aplicarán al ámbito virtual del metaverso, donde tienen lugar diversos desafíos y situaciones legales que surgen como motivo de la actuación de los avatares, los cuales pues obviamente requieren regulaciones específicas para enfrentar situaciones de conflicto, ya sea mediante la adaptación de leyes existentes o la creación de nuevas normatividades en donde se debe contemplar el reconocimiento legal de los derechos de la propiedad virtual, creación de mecanismos de protección de datos, privacidad, determinación de la jurisdicción aplicable en caso de conflictos legales, entre otros muchos aspectos, que demandan una comprensión profunda de las características y particularidades de este entorno digital, así como una colaboración entre legisladores, empresas y comunidad en general, a efecto de que las regulaciones promuevan la innovación y crecimiento del metaverso, a la par que protejan tanto los derechos como las garantías de los usuarios. Es un hecho que el acelerado avance en materia de digitalización ha ocasionado una brecha con relación al marco jurídico, que actualmente resulta insuficiente para entender y atender situaciones relacionadas con temas de conectividad a Internet, redes sociales y realidad. Ante tal panorama, pues es importante garantizar y considerar que tanto las comunicaciones como los datos que se generen sobre el metaverso constituyen los puntos claves para realizar el análisis jurídico de este novedoso sistema de relación social, que viene a ser realmente un nuevo mundo dentro del mundo central. Y obviamente este mundo que ya conocemos, cuyo problema normativo se ubica en el alcance respecto a los distintos campos de la realidad física, en la que la persona pues, se encuentra protegida y cuya protección debe hacerse extensiva de forma equivalente dentro de esta realidad virtual de forma transversal y transreal, para que todas las repercusiones jurídicas ocurran en ambas realidades, tanto la controlada por el Estado como la dominada por los ámbitos privados. De tal suerte que las principales implicaciones jurídicas están relacionadas con la materia de propiedad intelectual e industrial, mercantil, en el caso de transacciones económicas, como la compraventa de parcelas virtuales, protección de datos personales, derecho a la privacidad, e incluso temas penales, derecho a la privacidad, como ya lo señalé. ¿Por qué? Porque se han presentado casos precisamente en que se vulnera la identidad y la integridad digital. De hecho, si se analiza como un reflejo del mundo físico, es fácil comprender que en el metaverso se pueden suscitar todos los ciberdelitos. Por ejemplo, la suplantación de identidad, el acoso a menores, el ciberbullying, el espionaje, incluso se pueden realizar ciberataques, como la denegación de servicios, la propagación de códigos maliciosos, entre otros más. Ejemplos de ello pues se suscitan en caos cuando un avatar sufre un robo de identidad o un secuestro de cuenta en donde hay una pérdida de información personal, lo que puede llevar a un chantaje para su recuperación. También se puede utilizar para robar su dinero virtual o real, como pueden ser las criptomonedas, los números de tarjeta, y también se puede dar la suplantación de identidad del avatar. También puede llevar a que se cometan fraudes en nombre de la víctima o en su suplantación, como cuando se pide dinero a amigos, o puede ocurrir que el avatar diga ser una persona que no es, lo que lleva al catfish, acoso o acoso. Así como otros delitos que se producen cuando se traslada al mundo físico. E igual que en un mundo real, puede haber problemas de privacidad, por lo que es muy importante que las personas sepan cómo proteger su información privada de posibles ataques. Igualmente se debe considerar el blockchain, ya que el avatar tiene un monedero virtual donde guarda su dinero y que puede ser víctima de él. Otro aspecto no menos importante es el de la edad de los usuarios. ¿Por qué? Porque puede haber avatares que sean llevados por menores de edad, no sabiendo los demás usuarios, o que sabiéndolo, pues se aprovechan.
Ante estas situaciones surgen muchas dudas para el derecho respecto a la regulación del metaverso, toda vez que los distintos ciberdelitos conocidos pueden producir otros que aún no se encuentran regulados o presentarse situaciones para los que no tienen una claridad legal de actuación. Como muestra delantero, pues tenemos el ejemplo de Nina Jane Park, una usuaria originaria del Reino Unido, que denunció agresión verbal y sexual al ser atacado su avatar por 3 avatares masculinos, con voces masculinas que violaron simultáneamente al avatar de Nina. En el juego Meta Horizon World, sin daño físico. Sin embargo, la realidad virtual hace que la mente y el cuerpo no logren diferenciar las experiencias digitales de las reales. Pero en este caso no es el único, ya que otra usuaria en el mes de diciembre del año 2021 denunció en Facebook que un desconocido había manoseado a su avatar, mientras otras personas apoyaban la acción. Ante esto, pues el entonces vicepresidente de Meta Horizon, Vivek Sharma, mencionó que el usuario pues, no utilizó las herramientas de seguridad para bloquear a la persona. No obstante, varios especialistas mencionaron que esta acción no era suficiente para asegurar la seguridad en un espacio controlado. A partir de estos hechos queda en manifiesto el gran desafío que será desarrollar el concepto de identidad digital para admitir precisamente que los avatars con el alter ego virtual de una persona jurídica o moral pueden negociar o incluso delinquir. Para tal efecto, pues ha surgido ya la idea de crear una legislación a nivel internacional denominada el metal, que obviamente se constituirá con base en los casos que sucedan en el nuevo mundo virtual, donde uno de los principales desafíos es lograr una interoperatividad perfecta entre cada mundo virtual. Lo que significa pues, el reconocimiento de la identidad digital, gestión de derechos y propiedad, así como la existencia de numerosos mundos virtuales con diferentes características en términos de gobierno, economía, propósito, naturaleza o roles de usuarios. Como respuesta a tales circunstancias, pues se halla la de crear o adaptar normas nacionales existentes para regular el metaverso, reconociendo la necesidad de la unidad a nivel global respecto a la voluntad política para normar de forma más eficaz. Sin embargo, lo anterior no significa que estemos frente a un territorio sin ley, como se visualizó en un determinado momento al Internet y posteriormente a las redes sociales. Más bien constituye un momento histórico para demostrar el papel activo del derecho como instrumento precisamente de dirección social que permite el avance tanto tecnológico como social, con un enfoque basado en derechos, en donde es posible regular lo que ocurre al seno del metaverso en concordancia con las normas comunitarias y de orden público. De esta manera, en primera instancia, se debe partir de la premisa de que todo lo que ocurre en el Internet necesariamente se debe regir por la ley, incluso si se trata no de un único metaverso, porque no se desconoce la pluralidad que engloba el término, hecho que permite comprender la importancia en la convergencia de leyes que deben regular este espacio. Dado que no bastará con un solo ordenamiento, tampoco se puede y menos se debe permitir que sea principio de la autonomía privada, los términos y condiciones. El faro bajo el cual se desarrollen todas las actividades en el mundo virtual, porque esto traerá como consecuencia la vulneración de derechos por parte de los usuarios. Para este punto, la vía más recomendable es el empleo de la analogía para aplicar la norma prevista para el mundo real, respecto a las diversas situaciones dilemáticas que se vayan presentando, reconociendo además que las regulaciones actuales en materia de protección de datos, funcionamiento de videojuegos, redes sociales, normas contractuales, responsabilidad civil o penal, derechos de autor, música y películas, son perfectamente aplicables al metaverso y pueden adaptarse a este espacio. Es decir, no se parte de cero, pero se deberán asumir los retos y supuestos jurídicos que surjan. Para lo cual, pues las legislaciones actuales deberán modificarse en cuanto a su estructura teórica, ética y reglamentaria. Por ejemplo, la regulación del metaverso en Colombia es un tema que aún no ha sido abordado de manera específica por el legislador ni por la jurisprudencia de la doctrina. Sin embargo, existen algunas normas y principios generales que podrían aplicarse al metaverso, tales como los cuales, por citar la Constitución Política de Colombia, que consagra derechos fundamentales, como es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, el derecho a la verdad, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, entre otros, que podrían verse afectados o ejercidos en el metaverso.
La ley 1581 de 2012 que regula la protección de datos personales en Colombia y establece principios, deberes y derechos de los titulares y responsables del tratamiento de los datos personales, así como las sanciones por su incumplimiento. La ley del 23 de 1982 que regula los derechos de autor y conexos en Colombia y establece las condiciones para su reconocimiento, protección y ejercicio, así como las limitaciones y excepciones a los derechos. La decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina que regula el régimen común sobre propiedad industrial en los países miembros que establecen las normas sobre patentes, marcas, diseños industriales y otros tipos distintos. La ley de 1341 de 2009 que regula el sector de las tecnologías de la información y comunicación del TIC en Colombia, que establece los principios, objetivos y funcionamientos del Estado en relación con el acceso, uso y aprovechamiento de las TIC. La ley 1753 de 2015 que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y establece como una de sus estrategias transversales la transformación digital para el desarrollo social y económico del país. Bueno, estas son algunas de las normas que podrían tener incidencia en el metaverso en Colombia. No obstante, es un reto el lidiar con la confluencia tanto de personas como de ordenamientos de distintas nacionalidades, donde el desconocimiento de la normatividad aplicable constituye una barrera para la materialización de los negocios, toda vez que la sentencia de las reglas del juego corresponden a un presupuesto esencial para la realización de un correcto tráfico económico, donde solo la regulación puede hacer posible un crecimiento sostenible y seguro. Como ocurre en el espacio físico en el metaverso, existen aspectos y términos que son claves para poder comprender y regular lo que ahí sucede. A continuación, pues vamos a examinar algunas de las más importantes sobre las cuales se debe legislar. Por ejemplo, el DAO es la abreviatura en inglés que se refiere a una organización autónoma descentralizada. Otro ejemplo es la protección de datos y privacidad. Otro la inteligencia artificial, otros son los non-fungibles tokens, que ya mencioné, otra la identidad digital, la propiedad intelectual industrial, la propiedad digital, el derecho de la competencia. Por ello, es muy importante que se establezcan políticas, procedimientos, programas de formación y mecanismos de control para el fomento de mercados digitales apropiados, según las tendencias regulatorias internacionales en la materia, evitando reproducir los errores que se cometieron con las grandes plataformas tecnológicas. ¿Cuáles fueron ellos? Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft, que se convirtieron en las multinacionales que son hoy en día, gracias a que, pues a la explotación de los millones de datos personales recabados, puesto que a pesar del avance, obviamente, en la regulación de estas grandes plataformas, aún existen grandes vacíos legales que son aprovechados para la obtención de beneficios económicos por parte de unos pocos. En este sentido, la regulación deberá establecer reglas que impulsen la competencia justa y eviten la concentración de poder en manos de unos pocos actores dominantes, a efecto de fomentar la innovación y permitir que más emprendedores y empresas participen en la creación y desarrollo de metaverso. En términos generales, como se ha repetido, si bien no existe legislación específica relativa al metaverso, lo cierto es que sí encontramos algunas leyes que pueden ser retomadas como punto de partida para legislar a partir de la identificación de las necesidades más urgentes. Y los puntos claves, sin duda, llevarán a la creación de marcos regulatorios específicos, tanto a nivel nacional e internacional, en donde se debe con urgencia sentar las bases para consolidar una legislación que desde ahora se comienza a gestar bajo la denominación del metal. Sin lugar a duda, la función legal tiene una gran oportunidad de apoyar la innovación y transformación digital de la organización en estos nuevos entornos, que deben ceñirse a las leyes de los distintos países que se aplican a todo lo que se relaciona con Internet, en concordancia con las reglas establecidas a nivel mundial. Ante tal escenario, pues ha correspondido a los gobiernos de cada estado ocuparse de este tema. Por ejemplo, la autoridad del Reino Unido advirtió a los Big Techs que su inclusión en esta tecnología estará sujeta a las leyes actuales que protegen a los usuarios que utilizan plataformas digitales. Además, ya existe en este país un proyecto de ley de seguridad en línea, Online Safety Law, que se ha surgido como una propuesta de su parlamento destinada a mejorar la seguridad de Internet. En la misma pues se aborda todo tipo de contenido dañino al que puedan acceder los jóvenes, como acoso, pornografía y fraude.
cuyo alcance se prevé lo suficientemente amplio como para regular plataformas de empresas que desempeñen un papel en el metaverso. Acciones como estas pues, han posicionado al caso europeo como un verdadero referente jurídico para los países que se han interesado en el desarrollo de un plan de regulación en el ámbito digital. Así, pues desde la perspectiva de la protección de datos, la normatividad europea ha servido para generar un estándar que regula las condiciones sobre las que una identidad puede tratar información y proteger al usuario. Sin embargo, no se debe perder de vista la posibilidad de que lleguen a surgir un acuerdo entre las marcas o partes que creen estos entornos virtuales para marcar las reglas del metaverso en las áreas en donde el Estado no lo haga, lo cual debe preocupar u ocupar a los gobiernos para evitar que estos entes se autorregulen. De hecho, previendo esta circunstancia, desde el mes de enero del año 2022, la Comisión Europea propuso una declaración de principios y derechos que guíe la transformación digital en la Unión Europea, misma que ofrece un claro punto de referencia en materia de principios y derechos que deberán tenerse en cuenta en el metaverso virtualmente en esta nueva comisión. Está trabajando en dos propuestas legislativas. Una sobre servicios digitales y otra para reglamentar mercados virtuales, en donde se plantea extender el rango de acción de la legislación europea a la gobernanza y los derechos y obligaciones de la ciudadanía de forma particular, quedando pendiente obviamente el tema de las organizaciones descentralizadas autónomas y el funcionamiento de los contratos indebidos. En ese mismo continente, España, por su parte, cuenta con una Carta de Derechos Digitales como marco de referencia y guía para la interpretación de la legislación existente a la hora de aplicarla a las nuevas tecnologías. Por ende, en el metaverso, pues será de aplicación y deberán respetarse aquellos derechos contemplados. Sin embargo, pese a estos avances y tratándose de algunos otros temas claros, como es el derecho a la intimidad, la protección de datos personales, si bien sirve mucho el que estén incluidos dentro de la normatividad actual en la mayoría de los países, a través de tanto de códigos en materia civil, a nivel constitucional, como es el caso de México, en el que se da respuesta a muchos de los entornos que podemos encontrarnos en el ámbito digital, debemos reconocer que existe la posibilidad de que se vean limitados ante las situaciones futuras posibles que puedan surgir. Incluso la propia legislación europea no está todavía preparada para regular el uso y tratamiento de los datos en el metaverso, toda vez que su Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 no protege este aspecto debido a ambigüedades. Y también hay que reconocer que hay una preponderancia de contar con el consentimiento del titular de los datos para su tratamiento. Lo cierto es que en el metaverso es difícil esclarecer qué consentimiento es necesario. Pues con esto queda claro que la legislación del metaverso está en desarrollo y debe tomar como marco de referencia y cimentación las normas. ¿Cuáles normas? Pues las normas vigentes para las futuras situaciones que se vayan creando y sobre todo responder a todos los escenarios del mundo virtual o digital que conforman un derecho más pragmático que se adapte a las nuevas realidades, producto precisamente de esta acelerada innovación tecnológica. Aquí les dejo mis datos de contacto y muchísimas gracias por su atención.